Bienvenidos a este pequeño segmento para aprender un poquito más o recordar algunos conceptos de enfermedades huérfanas. Quiero agradecer a Funcoel por la invitación. Para empezar, no tengo ningún conflicto de interés, no recibo ningún patrocinio por esta presentación. En el contexto de lo que es las enfermedades huérfanas, debemos empezar un poco en la historia, cuándo surge este término de enfermedades huérfanas en el mundo. Y esto es hacia 1983, la FDA crea una ley para medicamentos huérfanos. ¿Esto con qué objetivo? El objetivo era incentivar el desarrollo de medicamentos para tratar enfermedades de baja prevalencia. Y entonces allí cuando surge el término de medicamentos huérfanos, pues surge la definición de lo que es una enfermedad huérfana. ¿Qué ventajas tenían las compañías farmacéuticas que quisieran hacer el desarrollo en este tipo o en este campo? Era que pudieran desarrollarse medicamentos para enfermedades que, como eran de baja prevalencia, no tenían un interés en el desarrollo de tecnologías. Por eso la FDA propone algunos incentivos económicos para que se puedan desarrollar estos medicamentos. Para que un medicamento pudiera ser designado como medicamento huérfano, eso le daba derecho al patrocinador a tener créditos fiscales, a hacer pruebas clínicas en humanos y les permitía tener la exclusividad por 7 años de la patente o la exclusividad para ese medicamento que habían desarrollado. Cuando se desarrolla el concepto de lo que es una enfermedad huérfana, principalmente se hace en relación a la prevalencia que tiene la enfermedad en la región. Sin embargo, en cada país se define o cada región define cuál es para la región lo que se considera como una enfermedad huérfana o rara. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante, y es que huérfano no es sinónimo ni de olvidado, de desconocido o de abandonado. Cuando nosotros escuchamos el término huérfano, pues nosotros estamos entendiendo que es una persona que no tiene quien la cuide o que no tiene a sus padres, ¿cierto? Sin embargo, para este tipo de enfermedades, y como vamos a ver, se han utilizado diferentes términos, pero cuando hablamos de una enfermedad huérfana, vamos a hablar es en términos de la prevalencia de la enfermedad. También se han denominado enfermedades raras y, como vamos a ver, no hay una sola definición. La mayoría de las definiciones de estas enfermedades está basada en criterios epidemiológicos y a veces en criterios económicos. ¿Esto qué quiere decir? Para algunos países, por ejemplo, el término de enfermedad huérfana o enfermedad rara incluye si este diagnóstico tiene tratamiento o no, van a estar incluidas en esta lista o no. Las acepciones del término raro que se utiliza en este caso hace referencia a algo poco frecuente, escaso en su clase o especie. La Organización Mundial de la Salud define una enfermedad rara, huérfana o de baja prevalencia a todas las condiciones patológicas que afecten 650 a 1.000 personas por millón de habitantes, que esto sería 1 por 1.500 a 1 por 1.000 personas. Sin embargo, como mencioné previamente, la legislación de cada país establece ese límite de forma variable. Tenemos aquí algunas de estas prevalencias mundiales. Entonces, en Estados Unidos se considera una enfermedad huérfana aquella que se presenta en 1 de cada 1.500 personas, en Europa 1 en 2.000, en Japón 1 en 2.000, algunos países como Chile, Argentina y Uruguay, menos de 1 por 2.000 y Colombia 1 en 5.000. Encontramos que junto a la definición de lo que es una enfermedad huérfana, así como mencionamos, y hay algunas regiones que lo tienen muy claro, hay otros países donde ni siquiera está definido qué se considera una enfermedad rara o una enfermedad huérfana. En Colombia ya dijimos la prevalencia de 1 en 5.000, de hecho tenemos legislación al respecto, la ley 1392,
de 2010. Hay algunas consideraciones especiales dentro de esta ley que miraremos más adelante. En Ecuador no hay una definición exacta de lo que es una enfermedad huérfana o rara, pero tienen la ley 67 y la resolución 625, que es del 2012. No tienen un plan de acción. En Perú tampoco hay una definición de estas enfermedades. La ley 29698 del 2018 incluye algunos diagnósticos donde se habla de la supervivencia, la prevención de casos, la rehabilitación. En Chile, pues vimos que sí hay una definición y hay algunas leyes específicas. En Venezuela no hay. En Brasil hay una definición de 65 a 100.000 65 por 60, la presentación en 65 personas por 100.000 habitantes, y hay algunos decretos. Ellos tienen algunas políticas y guías específicas para algunas de estas enfermedades, pero pues digamos un plan de acción gubernamental para estas enfermedades no hay. En Bolivia no hay. En Paraguay pues también hay algunos decretos y leyes. En Uruguay está definida la prevalencia. En Argentina también. Entonces, esto solamente para ver Latinoamérica, un poco cómo estamos con respecto a Latinoamérica. Tal vez nosotros tenemos algunas cosas más definidas en cuanto a la definición, una ley, y ya digamos que en ejecución muchos de los aspectos de esta ley. Cuando uno, como vimos, ustedes pueden escuchar o han escuchado el término de rara o el término de huérfana, y si uno se pone a revisar en el mundo, pues las definiciones también son variables. Entonces tenemos este artículo que es un artículo en el que en el 2015 se hace una revisión de esas definiciones y terminología alrededor de lo que son las enfermedades huérfanas o las enfermedades raras. En esta revisión sistemática de la literatura se encontraron 1.109 agencias o organizaciones de 32 jurisdicciones que permitió identificar 296 definiciones. Esto también nos pone un poco digamos, en el panel, o nos plantea que tampoco es que haya un consenso mundial con respecto a lo que son las enfermedades huérfanas o las enfermedades raras. Muchas personas inclusive pues no nos gusta llamarlas de esta forma, sino enfermedades de baja prevalencia. Ustedes pueden ver aquí que se pueden hablar de enfermedades raras, de medicamentos huérfanos, enfermedad huérfana, productos de medicina huérfana, desórdenes raros, desórdenes ultra raros, condiciones raras, enfermedad no detectable, drogas ultra huérfanas, y bueno, hay un montón de definiciones. 296 son bastantes definiciones para un grupo de enfermedades que tienen una baja prevalencia. Si vemos la distribución por regiones, también podemos encontrar que hay algunas zonas donde tiene una prevalencia de menos de 40 personas y otras donde tienen más de 40, y allí tenemos en los diferentes países, cuando es más de 40 está en blanco, menos de 40 está en negro, y otras regiones donde está como distribuido de forma similar. Y esto es 40 casos por 100.000 habitantes. Entonces vemos que hay algunas regiones donde hay mayor prevalencia y otras donde hay menos, pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de una enfermedad huérfana, pues estamos hablando de un grupo muy grande de enfermedades, y habrán algunas regiones donde una enfermedad puede ser mucho más frecuente que otra, y eso pues puede aumentar la prevalencia con respecto a otra región para la misma enfermedad. Sin embargo, si tenemos una medida mundial de 40 casos por 100.000 habitantes, nos daría una prevalencia media de 1 por 2.500 personas. O sea, una persona con una enfermedad huérfana o rara por cada 2.500 habitantes. ¿Qué características tienen en común las enfermedades huérfanas? Porque ya vimos que una definición en general en común no tenemos, pero ¿qué características podríamos considerar? Entonces, aparecen con una baja frecuencia, presentan muchas dificultades diagnósticas y de seguimiento, tienen la mayoría un origen desconocido,
la falta de información y de conocimiento de este tipo de enfermedades en general, en la población general, pero también en el cuerpo médico es importante. Implican múltiples problemas de salud, pero no solamente hay un compromiso a nivel de lo que es la salud del individuo, sino también a nivel social, psicológico, a nivel de la educación e inclusive de la parte laboral de los pacientes. No hay muchos datos epidemiológicos para muchas de estas enfermedades y plantean muchas dificultades en cuanto a la investigación debido a los pocos casos que hay de las mismas. La mayoría carecen de tratamientos efectivos o tratamientos específicos. Cuando uno va a revisar entonces en cuanto a la epidemiología de las enfermedades, también encuentra que hay una gran variabilidad en lo que puede encontrar. En esta revisión, que es una revisión del 2019, podemos ver que el número de enfermedades pues no está estandarizado, más o menos hay citadas entre 5.000 y 8.000 enfermedades. Aquí tenemos la lista de genes globales, o una lista de genes de enfermedades huérfanas, donde hay más de 7.000 enfermedades. Si buscamos en las páginas de enfermedades de herencia o mendelianas, es decir, una enfermedad con un origen genético definido, hay 6.471 enfermedades mendelianas y en Orphanet, a la fecha de hoy, encontramos que, pues, estos son las estadísticas, hay 10.673 entidades, genes relacionados con estas entidades 8.120, fenotipos, es decir, manifestaciones de una enfermedad 112.000, datos epidemiológicos 15.000, medicamentos destinados para este grupo de enfermedades 4.155 y pruebas diagnósticas disponibles 44.096. Entonces, como ven, ustedes hay una brecha importante entre el número de enfermedades y posibles medicamentos e investigaciones disponibles. Todavía pues estamos cortos, sobre todo porque tal vez no conocemos la causa de la mayoría de las enfermedades. Cuando se tiene un paciente con una enfermedad, los médicos tenemos que considerar la causa de la enfermedad y aquí es importante tener presente que las enfermedades pueden tener diferentes orígenes. Yo puedo tener una enfermedad de origen genético, una enfermedad de origen ambiental o una enfermedad multifactorial. ¿Qué significaría una enfermedad de origen genético? Haría referencia a que hay variantes patogénicas en el ADN, es decir, hay cambios en la secuencia del ADN para ese gen que afecta la función del gen, daña la función del gen y me va a causar una enfermedad. Esto sería una variante patogénica. Muchas enfermedades de este tipo son de novo, es decir, que aparecen por primera vez en el paciente que sufre la enfermedad sin ser heredadas de sus padres, pero que en un futuro, en una siguiente generación, puede ser hereditaria. Entonces, hay que tener también presente para la enfermedad, aunque sea genética, puede que no sea heredada de los padres y pues hay que evaluar cada caso. Cuando es una variante patogénica con un patrón de herencia ya definido, habrá un riesgo de recurrencia alto que estaría entre el 25 y el 100%, pero este depende qué tipo de herencia tiene esta enfermedad. Hay enfermedades que son de herencia autosómica recesiva, esto hace referencia, recesivo es oculto o guardado, es decir, hay algunas enfermedades que no se manifiestan en el portador de la enfermedad. Los genes recesivos pues son genes, como dije, ocultos, es decir, puedo ser una persona sana, pero ser portadora de un daño en un gen que en mí no va a tener ninguna manifestación, pero que si mi pareja también es portadora de alteraciones en este gen, mis hijos pueden heredar mi gen que tiene la alteración, el gen
de mi pareja con la alteración, y ese niño que va a tener el gen del papá y el gen de la mamá que no tienen una variante patogénica y no funciona bien, va a tener la enfermedad. Hay otro tipo de herencia que es autosómica dominante, es cuando yo sí tengo daño en el gen, sí o sí sufro la enfermedad. Y esas autosómicas dominantes pueden ser heredadas del papá o la mamá que la sufre o aparecer en el niño por primera vez. Las enfermedades recesivas ligadas al cromosoma X hace referencia a genes que están en este cromosoma, donde pues va a depender la posibilidad de un hijo con la enfermedad, si el que tiene la variante es la mamá o es el papá, pues va a cambiar los riesgos de recurrencia tanto de varones con la enfermedad o hijos sanos o mujeres portadoras. Entonces esto hace un poco más complejo y es en términos, en resumen, es que las enfermedades huérfanas que son de origen genético, pues van a tener un riesgo alto de presentarse en otros hijos o en la siguiente generación, y eso va a depender del tipo de herencia que tenga la enfermedad. Ese sería un grupo de enfermedades. Otro grupo de enfermedades en el otro extremo serían las enfermedades de origen ambiental, es decir, aquellas que son adquiridas y que no están relacionadas con factores genéticos, y allí vamos a tener infecciones, heridas, fracturas, donde el riesgo de recurrencia al ser algo adquirido, pues va a ser cero. Y en medio, como ven, tenemos unas enfermedades que se llaman multifactoriales, que como su nombre lo dice, son muchos factores. Va a haber una susceptibilidad genética y factores ambientales que son muy individuales, llevan a que se presente la enfermedad, y aquí hay otro grupo de enfermedades, tal vez especialmente las enfermedades autoinmunes, con un riesgo de recurrencia que no es cero como lo ambiental, pero que no es tan alto como lo genético, y que tenemos que tener en cuenta, que sería un riesgo del 5%. Entonces, cuando estoy ante una enfermedad como médico, tengo que tener claro cuál es la etiología de la enfermedad, si es de origen genético, si es de origen ambiental o si es de origen multifactorial. En cuanto a la etiología de las enfermedades huérfanas, pues tenemos que en general tradicionalmente se ha tenido como referencia que las enfermedades huérfanas, el 80% son de origen genético. Sin embargo, cuando se hace una revisión juiciosa de las bases de datos, de el número de enfermedades reportadas, de el porcentaje que tienen etiología genética, pues sorprendentemente nos damos cuenta que el 40% solamente tienen un origen genético, es decir, que hay una gran cantidad de enfermedades huérfanas, 60%, que no tienen un origen genético. Entonces hay que tener presente, muy presente esto, por muchas cosas, para el diagnóstico, para poder definir especialmente el riesgo de recurrencia, es decir, la probabilidad de tener otro hijo afectado, tanto en los padres del paciente, es decir, pues en los padres del paciente o en hijos de la persona que tiene el diagnóstico de enfermedades huérfanas. Y de hecho, pues vamos a verlos cuando veamos un poquito la estadística de lo que es el reporte de enfermedades huérfanas del boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud. Allí vamos a ver efectivamente que la mayoría de las enfermedades reportadas no son enfermedades de origen genético. En cuanto a los tipos de herencia, si ya vamos a ver en detalle de ese 40% de enfermedades huérfanas, qué tipos de herencia tienen. Bueno, entonces aquí podemos ver que un porcentaje importante, 24%, tienen herencia autosómica dominante. Recuerden que esta es en la que la persona que tiene la variante patogénica en el gen tiene la enfermedad y va a tener un porcentaje alto, una probabilidad de heredarlo a los hijos, 50% en cada embarazo. 35% son de origen autosómico recesivo, en el que tengo dos papás que son sanos, portadores de un daño en el gen, con una posibilidad de heredarlo a sus hijos del 25% en cada embarazo.
7% van a ser ligadas al cromosoma X, y entonces pues allí depende si el que tiene la variante en el gen es la mamá o el papá, el riesgo de recurrencia, pero quiero que vean que hay un 20% que no está definida la herencia, es decir, que aunque sabemos y conocemos una gran cantidad podemos hacer ya muchos estudios, pues todavía hay una gran cantidad de enfermedades que no tenemos definida el patrón de herencia o la etiología. Y quiero hacer referencia a las enfermedades multifactoriales que más o menos son un 5%. Es decir, que hay una gran cantidad también pues, que van a ser de origen, dijimos, otras causas no genéticas son el 60%. Más o menos, en cuanto a la epidemiología, conocemos que existen aproximadamente 7.000 trastornos denominados enfermedades raras o enfermedades huérfanas, y cada año pues, se van agregando nuevos diagnósticos. Afectan entre 25 y 30 millones de personas en Estados Unidos y 30 millones en la Unión Europea. 1 de cada 10 estadounidenses padece una enfermedad huérfana. Orphanet dice que cerca del 6.2% de la población mundial va a tener una enfermedad de este tipo. Dentro de lo que es la población de enfermedades huérfanas, un porcentaje importante son niños, o el diagnóstico se hace en la infancia, el 80%. Y en cuanto a la etiología de origen genético, pues 40% las causas están definidas como causa genética. En Orphanet se encuentran más o menos 6.172 enfermedades huérfanas, 69.9% inician en la edad pediátrica, 18.2% pueden tanto iniciar en la edad pediátrica como en el adulto, y 11.9% son inicio exclusivamente en la edad adulta. Y ojo, acá quiero hacer un paréntesis, y es que aunque el 80% de los pacientes con enfermedades huérfanas son niños, no significa que no sea posible que un adulto tenga una enfermedad huérfana. Miren que casi el 12% de estas enfermedades huérfanas se diagnostican o se presentan y se manifiestan en la vida adulta, entonces hay que tenerlo presente. No puedo descartar o no considerar un diagnóstico diferencial de una enfermedad huérfana en la vida adulta solo porque digamos que ya pasó esa etapa de la infancia. Cuando se hacen revisiones, digamos, de pacientes o de enfermedades, del total de enfermedades huérfanas, pues al ir, digamos que decantando un poco la información, uno va encontrando que al final realmente van disminuyendo. Entonces, enfermedades huérfanas, 6.172, que fueron excluidos inicialmente para ese estudio, que está acá la bibliografía, 6.172, después quitaron 868 casos porque eran diagnósticos de cáncer, enfermedades infecciosas o enfermedades por envenenamiento. De los que quedaron, 5.304 con un número de enfermedades sin indicador epidemiológico, 852, y con prevalencias o sin una prevalencia, 867. Entonces, pues estos fueron descontados a los 5.304 casos, y al final enfermedades huérfanas quedaron como 3.585 en este estudio, con una prevalencia 745, casos 2.496 y familias 344. Es decir, que puede que muchos diagnósticos todavía son difíciles de definir como una enfermedad huérfana si nos ceñimos, digamos, a la definición de cada país. Aquí quisiera también hacer otra observación, es que si nosotros revisamos, digamos que esta lista de Orphanet, donde hay consignadas estas enfermedades huérfanas, puede que mi enfermedad aparezca en Orphanet, pero si voy a ver la lista de enfermedades huérfanas en Colombia, pues puede que no esté, porque no cumple con
digamos, las definiciones que para la ley de enfermedades huérfanas quedó en el país. Entonces, esto también es un poco difícil a veces para el paciente, pero recuerden que la definición de enfermedad huérfana es una definición que cada región o cada país ha determinado teniendo en cuenta la prevalencia y para algunos países, pues teniendo en cuenta también lo que es políticas económicas del país para incluir o no incluir una enfermedad dentro de la denominación de enfermedad rara o enfermedad huérfana. En cuanto a la mortalidad, también encontramos que un porcentaje importante de estas enfermedades que afectan o que se evidencian desde la etapa neonatal tienen una alta mortalidad, algunas de ellas relacionadas con malformaciones congénitas, como con un porcentaje de mortalidad en el periodo neonatal de 63.9%, en la infancia 51%, 34% en los niños, y en la vida adulta pues va disminuyendo o va reduciéndose, digamos que este porcentaje de mortalidad, que disminuye la calidad de vida, un porcentaje alto, 65%. Entonces, es importante que obviamente depende del compromiso de órganos vitales. Entonces, no necesariamente que yo tenga una enfermedad huérfana significa que mi sobrevida va a ser menor, sino que esto va a depender de si mi enfermedad afecta un órgano vital que es corazón, riñón o pulmón, u otro órgano, pues hígado en general. Pero muchas otras pueden causar muchas alteraciones, limitaciones y discapacidad sin que necesariamente disminuyan el pronóstico vital. ¿Cómo son entonces, cómo es la situación de las enfermedades huérfanas en Colombia? Entonces tenemos la ley 1392 del 2010 que definió las enfermedades huérfanas. Dentro de esta ley tenemos varios artículos que hacen referencia a la atención en salud, el artículo 6 y el artículo 9, cuanto a la gestión de información, el artículo 7, y estamos hablando del sistema de vigilancia epidemiológica o Civigila, donde hay que hacer un reporte obligatorio en Colombia para enfermedades huérfanas, inspección, vigilancia y control, artículos 13 y 14, financiación, artículo 5 y 6. En general, pues la ley de enfermedades huérfanas tiene varios ejes fundamentales en cuanto a lo que es la atención, la gestión de información, vigilancia, control y financiación de estos ejes, pues a través de estos 11 años, desde la ley de huérfanos, casi 12 ya, hemos avanzado en muchos aspectos, pero todavía tenemos, digamos que retraso en algunos de estos aspectos, como son la atención sanitaria por centros de referencia, la financiación. Un dato importante es que inicialmente cuando se definió una enfermedad huérfana, estábamos una persona por cada 2.000 habitantes que tuvieran la enfermedad, pero luego en el 2011 se modificó este artículo y quedó una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas. Y esto pues hizo que tal vez muchas enfermedades salieran de ese listado de lo que es una enfermedad huérfana porque no cumple con este ítem. Dentro de esta ley también quedó definido una enfermedad rara, aquella que afecta a un número pequeño de personas. Una enfermedad puede ser rara en una región, pero puede ser común en otra y eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay algunas enfermedades comunes como cáncer, cuyas variantes, por ejemplo, algunas variantes pueden ser o cumplir con lo que sería una enfermedad rara, pero en algunas legislaciones o algunos países que tienen legislaciones específicas para cáncer, pues esos diagnósticos no serían definidos como una enfermedad huérfana, sino como por la ley de cáncer, por ejemplo.
Y una condición ultra raras describe condiciones mucho menos frecuentes, con una prevalencia de 0.1 a 9 por cada 100.000 personas. ¿Cómo se define en Colombia una enfermedad huérfana? Entonces, es una enfermedad que se presenta menos de 1 por cada 5.000 personas. Tiene que, además de esta frecuencia, cumplir con que sea crónica, debilitante y grave, y con este tercer punto, que amenace la vida. Entonces, algunas enfermedades que en otras regiones se pueden considerar huérfanas o raras, en Colombia, si no cumplen con esta definición, pues no estarían dentro de lo que se denomina para el país una enfermedad huérfana. En cuanto a la reglamentación de las enfermedades huérfanas, allí tenemos, pues, está la Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas, que fue creada en el 2012 y que fue reglamentada el año anterior, es decir, ya tenemos una reglamentación 2021 con esto. ¿Qué quiere decir? Que pues la mesa venía trabajando, que es una mesa interinstitucional donde participa el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo, la agremiación de la industria farmacéutica, AFIDRO, pero también en las universidades, las asociaciones de pacientes, las asociaciones científicas, médicas, pues venía trabajando desde el 2012. En el 2021 pues ya digamos que tiene una reglamentación y un reconocimiento por el Ministerio de Salud, que son sus funciones más tal vez de soporte al ministerio en muchas de las políticas. Y así como se creó la mesa nacional, hay mesas distritales en Bogotá, en Cali, Valle, Cauca, Medellín, y hay muchas otras mesas que están en desarrollo. El sistema de vigilancia, que es el Civigila, es una notificación obligatoria, pues ha permitido conocer mucho más de la cantidad de pacientes que tenemos, enfermedades o diagnósticos más frecuentes y demás. Entonces, ese primer censo que dijo que habían 13.168 enfermedades, pues ha venido cambiando. Asimismo, el listado de huérfanas, es decir, esto se actualiza cada 2 años, en los que han venido aumentándose o incluyéndose diagnósticos que cumplen con la definición. El primer listado tenía 1.900 patologías, el del 2018, 2.198, y el último listado tiene cerca de 2.298 patologías. Tenemos otros soportes como la ley estatutaria. En cuanto a los centros de atención para enfermedades huérfanas, aunque hay lineamientos y hay resoluciones, pues no hay el desarrollo de muchos de estos centros. Y en cuanto a la financiación, pues tampoco hay una claridad con respecto a la financiación. Digamos que otro avance dentro de lo que ha sido las enfermedades huérfanas es poder tener un tamizaje ampliado para estas enfermedades. El tamizaje es un estudio que son pruebas que se hacen en el periodo neonatal para identificar pacientes con un posible diagnóstico de estas enfermedades, que esto permite pues hacer una confirmación e iniciar un tratamiento precoz. Entonces, estos son los avances que tenemos en cuanto a la reglamentación de enfermedades huérfanas. Ese sistema de vigilancia epidemiológica, o Civigila, está o se hace en el Instituto Nacional de Salud, es donde está la plataforma del Civigila, y el instituto emite un boletín epidemiológico semanal. El último boletín donde se hace referencia a enfermedades huérfanas es de la semana 24, que fue del 13 al 19 de junio del 2021, y en este boletín, donde vemos que es la notificación de enfermedades huérfanas, tenemos que se habían identificado, porque esto es por semanas, digamos que hace una comparación del 2020, en azul tenemos la línea continua de los reportes que se estaban haciendo de pacientes nuevos. En 2021 aquí tenemos que fue un poco menos, sin embargo, pues se ha mantenido activamente el reporte de este tipo de enfermedades. ¿Y qué enfermedades entonces, digamos, en esta semana
Epidemiológica tenemos como diagnósticos, entonces aquí tenemos reumatismo psoriásico, 226 casos, esclerosis múltiple 206, síndrome de Guillain-Barré 164, esclerosis lateral amiotrófica 159, sistémico cutánea limitada 152, drepanocitosis 149, displasia broncopulmonar 121, esclerosis sistémica cutánea difusa 109. No voy a seguir leyendo la lista, pero de todos estos primeros 8 diagnósticos, solo uno, que es la drepanocitosis, tiene una causa genética, y los que siguen de ahí para allá, de las 20 patologías, la enfermedad de von Willebrand, el déficit congénito del factor 8, y no más. Es decir, que de 20 patologías, 3 tienen una causa genética y 17 tienen otras causas. Entonces allí, de alguna forma, estamos verificando esto que nos está diciendo la literatura, que solo el 40% de las enfermedades huérfanas tienen un origen genético. Como vemos, la mayoría pues tienen otras causas. Hay enfermedades multifactoriales, enfermedades autoinmunes y otras enfermedades pues que todavía no tienen una etiología definida. Según la clasificación internacional, entonces, si vemos por sistemas, la mayoría son enfermedades del sistema nervioso central, hay malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas, enfermedades hematológicas, enfermedades osteomusculares, endocrinas, de la piel, sistema digestivo, y esto aquí, como ven, las enfermedades huérfanas pueden comprometer cualquier sistema, y pues hay una gran cantidad de estas enfermedades por cada uno de estos sistemas. ¿Cuántos pacientes hay registrados en Colombia? Pues tal vez aquí tengo un subregistro porque estos son datos de hace un año. Total de pacientes 70.183. Es muy probable que esta cifra esté 10.000 o un poco más por encima de este valor. 20% se concentran, 20 enfermedades concentran 52% de pacientes, es decir, estas son las 20 enfermedades más frecuentes, donde nuevamente tenemos algunas de ellas de origen genético: von Willebrand, déficit del factor 8, la drepanocitosis, la fibrosis quística, hipogamaglobulinemias. Bueno, digamos que, y volvemos a ver que la gran mayoría pues no tienen una etiología genética. 1.450 enfermedades se han reportado o se reportan, pues todo este número de pacientes de enfermedades huérfanas, pues una gran cantidad de diversas enfermedades, y hay un porcentaje importante donde tendríamos los 3 primeros diagnósticos: esclerosis múltiple, enfermedad de von Willebrand, hemofilia y síndrome de Guillain-Barré. Son como las 4 diagnósticos más frecuentes. En cuanto a lo que sería, digamos que el compromiso hombres-mujeres, 56% de las enfermedades huérfanas que están en el Civigila son mujeres, 13% también aparecen de estos pacientes en el registro de discapacidad, y el mayor número de pacientes se encuentran entre los 5 y los 19, y el segundo grupo entre los 50 y los 64 años. Entonces aquí nuevamente corroboramos que pues, las enfermedades huérfanas no son exclusivamente enfermedades de la edad pediátrica, sino que también hay un grupo importante de pacientes en la edad adulta. Y otro punto a tener en cuenta es que un porcentaje importante de estas enfermedades puede causar discapacidad en los pacientes. Acá tenemos un organigrama, que fue una ruta de acceso que fue elaborado por ACOPEL, donde tenemos cómo es la participación de los diferentes estamentos. Entonces tenemos el Estado, lo que sería el Sistema Nacional de Salud, el Plan Nacional de Enfermedades Huérfanas, el paciente, el abordaje multidisciplinario y la atención integral. Entonces, como ustedes ven, esto pues es
Es compleja la atención y a todos los niveles pues hay un compromiso o hay un nivel que debe cumplirse para que la atención finalmente el paciente tenga una atención integral. En cuanto al Estado, no solamente está la atención en salud, sino que pues deben haber políticas de inclusión, de educación, políticas de laboral y social. Hay que hacer una caracterización pues, psicosocial de las enfermedades y pues tiene que tener una política pública con respecto a las enfermedades. En el sistema de salud, pues ya vimos que todavía nos falta en varios puntos de atención. En cuanto al paciente, pues el paciente tiene tiene que tener una afiliación o tiene que haber pues, una afiliación que puede ser al sistema contributivo o al sistema subsidiado. Hay un asegurador y un prestador, un médico familiar, un médico tratante que van al diagnóstico, un registro nacional de enfermedades huérfanas que es el CIVIGILA, y pues con todo esto el paciente debe tener un abordaje multidisciplinario para el seguimiento, protocolos de manejos, terapias, exámenes complementarios. También algunos de estos pacientes que están reportados en CIVIGILA, cuando requieren un medicamento que no está en el plan de beneficios en salud, pues tiene que estar reportado para poder hacer esa formulación de MIPRES. Pero al final, pues para este manejo integral, realmente necesitamos varios niveles, un soporte importante, no solamente el Estado, el sistema de salud, el paciente que también tiene que tener un compromiso importante en cuanto a cumplir las citas, cumplir las órdenes del médico, hacer los exámenes de control y seguir su régimen de medicamentos y de terapias si es lo que el paciente necesita, para que al final pues el paciente pueda tener una mejor calidad de vida. Debemos tener en cuenta que cuando uno va a intervenir un paciente con una enfermedad huérfana, el pronóstico y lo que yo puedo hacer depende en qué etapa esté. Entonces, aquí vamos a ver un poco la historia natural de cómo es la evolución habitual de una enfermedad huérfana. Y es que la mayoría de los pacientes son asintomáticos, es decir, no tienen ninguna manifestación al nacimiento, a no ser que tenga malformaciones muy evidentes, es decir, que pueden pasar varios años en que el paciente no tenga síntomas de la enfermedad o que sus síntomas sean muy inespecíficos. En la medida que pasa el tiempo y crece el paciente, pues puede ir disminuyendo su calidad de vida y pueden ir apareciendo compromisos en órganos y en sistemas que inicialmente son muy difíciles de diagnosticar, y eso es importante porque entendemos que a veces el paciente pues se siente un poco frustrado por el camino que tiene que seguir en el sistema para llegar a un diagnóstico, porque ha visitado varios médicos y no se ha logrado un diagnóstico, o porque inclusive habiendo asistido a varios especialistas de muy buen nivel académico, no se logra llegar a un diagnóstico de su enfermedad, y que como se dieron cuenta son enfermedades complejas, son enfermedades multisistémicas, a veces no se conoce la etiología o a veces los síntomas son tan inespecíficos que pues primero el médico descarta lo común y luego descarta lo poco común o estas enfermedades de baja prevalencia. Entonces pueden pasar muchos años entre que el paciente pues tiene los síntomas hasta que se diagnostica, hacen una referencia que, como dijimos, una gran cantidad de los pacientes fallecen en el periodo neonatal y otros en la infancia. Hay algunos, digamos que reportes, traigo aquí solamente para hacer mención del impacto del retardo en el diagnóstico. Esto es pues un estudio del 2016, donde se evalúa cómo fue para algunas enfermedades el diagnóstico de 466 pacientes con enfermedades huérfanas. Entonces, el tiempo medio para recibir su diagnóstico cambia en cada país. Estados Unidos 7.6 años, Reino Unido 5.6 años, médicos que visitaron antes del diagnóstico 4 de atención primaria y 4 especialistas. Consecuencias del retraso, 27.9% de los pacientes empeoraron su enfermedad, 20%
requirieron pues alguna atención además psicológica, y un porcentaje alto, 27% de los pacientes, tuvieron tratamientos que no necesitaban por diagnósticos que estaban errados de su patología. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, en Colombia, pues aquí tenemos el reporte, un registro de una enfermedad huérfana, que es la distrofia muscular de Duchenne, donde vemos cómo en Colombia, pues igual que en otros países, pues a veces tenemos también este retraso en diagnóstico, aunque esto ha venido cambiando con el tiempo, sobre todo porque hay, digamos que una mayor posibilidad de conocimiento y de transmitir el conocimiento a otros médicos, a regiones apartadas, para que haya un diagnóstico más temprano de algunas patologías que, como esta, que tienen para algunos de los pacientes algún tratamiento específico. Entonces, para el distrofia muscular de Duchenne, teníamos que el inicio de los síntomas puede estar más o menos a los 3 años de edad, con un diagnóstico en Colombia a los 9, en China entre 3 y 4 años. Para el Becker, los síntomas 8.6 años, un diagnóstico en Colombia a 11 años, y en otros países entre 7 y 8 años, con una demora del diagnóstico para Duchenne de 5 años, para Becker de 4 años. En algunas enfermedades como esta enfermedad, esta distrofia, pues esto es catastrófico en cuanto a la evolución de la enfermedad, porque la intervención puede ser ya muy tarde. Recuerden que en general el éxito de mi intervención va a depender en qué etapa de la enfermedad yo hago el diagnóstico de la misma. Entonces, si es en una etapa temprana, pues obviamente mi intervención va a modificar la evolución de la enfermedad. Para la mayoría, lo mencioné en algún momento, no hay tratamiento efectivo, es decir, que muchas intervenciones retrasan la evolución de la enfermedad, mejoran la calidad de vida. Para muchos, pues no la cura, desafortunadamente. Pero si mi diagnóstico es más tardío, ya las secuelas del paciente o las complicaciones que están instauradas no las puedo revertir. Entonces, el diagnóstico temprano es muy importante. Por eso, pues, hay muchos retos en cuanto a llegar al diagnóstico de enfermedades huérfanas. Entonces, no es solamente que haya digamos, un examen, porque muchas veces el diagnóstico de la enfermedad no es una prueba en sangre o un estudio genético, sino que es una evaluación clínica, una evaluación radiológica, imágenes, estudios de laboratorio. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que depende de la enfermedad, pues los criterios diagnósticos van a ser diferentes. Pero como no es tan fácil, porque son enfermedades de baja prevalencia, y puede que el médico que está evaluando inicialmente al paciente no tenga un conocimiento de esta enfermedad, pues esto va a retrasar un poco. Entonces, ¿qué hace que sea difícil diagnosticar una enfermedad huérfana? Con respecto a la enfermedad como tal, pues que son de baja prevalencia, que no estamos hablando, todas son enfermedades del sistema nervioso central, o todas son enfermedades musculares, o todas son enfermedades óseas, o todas son enfermedades de la piel. No. Aquí, como vimos, hay enfermedades que afectan huérfanas a cualquier sistema o a cualquier órgano. Es decir, solamente enfermedades oculares, o solamente enfermedades auditivas, o enfermedades de todos los huesos. Entonces, en general, pues que son de baja prevalencia, que son muy heterogéneas, que a veces por la baja prevalencia, si esta enfermedad es muy poco frecuente en esta región, es más difícil, que a veces para muchas, pues digo, no hay un diagnóstico específico, es decir, una prueba que me diga positivo o negativo, sino que es en la medida en que se van cumpliendo criterios, que se van descartando otras enfermedades. La severidad de las enfermedades, muchas siendo severas, los pacientes fallecen tempranamente y no se pudieron diagnosticar, y que no hay tratamiento. Entonces, eso con respecto a lo que es la enfermedad como tal es una limitante. Con respecto al tratamiento,
que depende cuándo diagnostico, puede que mi intervención modifique la evolución de la enfermedad o puede que no, porque algunas de ellas avanzan rápidamente y pues digamos que la intervención, aunque haya sido un diagnóstico temprano para la enfermedad, puede ser ya tarde, entonces eso va a afectar la evolución de la enfermedad. Que los tratamientos para muchas de estas enfermedades que se han desarrollado, tratamientos específicos o que dependen de la mutación del paciente, vemos que no todos los pacientes responden de la misma manera al tratamiento. Hay pacientes que les va muy bien y hay otros pacientes que no tienen esa evolución tan espectacular como los estudios mostraron que era para la enfermedad. Entonces, eso hace un poco difícil. Para muchas, porque estamos hablando de más de 6.000 enfermedades, no existe una guía específica del manejo. Y en otros casos, digamos en una balanza, lo que es la intervención en el paciente, tal vez en enfermedades crónicas o en enfermedades con sobrevidas reducidas y otras cuestiones legales que hacen pues un poco difícil y que juntando lo que tiene, digamos ya la enfermedad como tal, lo relacionado con la enfermedad y lo relacionado con el tratamiento, pues hay una incertidumbre grande en cuanto a lo que son altos costos para los tratamientos, la equidad y el acceso a los medicamentos. Por eso, pues digamos que hay un desafío importante y en muchos países, por ejemplo, muchas de estas enfermedades que tienen tratamientos ya definidos, los pacientes no pueden acceder a los tratamientos porque el costo es muy elevado y el sistema no lo cubre. Entonces, todo eso pues lleva a que sea un poco, sean retos en el tratamiento o en el manejo de las enfermedades huérfanas. Es clarísimo que se necesita una mayor investigación, mayor financiación, que se pueda rápidamente acceder a los medicamentos, que haya autorización y que se garantice pues, que el paciente pueda tener mejoría en la evolución de su enfermedad y que se beneficia de un tratamiento que muchas veces los tratamientos pues son tratamientos muy costosos. Entonces, ¿por qué es tan costoso un tratamiento para una enfermedad huérfana? Primero, pues porque hay pocos pacientes en el mundo para tratar, porque el desarrollo por lo mismo de estas tecnologías es costoso. Muchos de ellos cuando tienen un origen genético y un daño genético específico, pues digamos que no es lo mismo desarrollar un medicamento para hipertensión arterial, donde hay una gran cantidad de pacientes en el mundo, que para una enfermedad que tal vez tenga 30 o 20 pacientes en el mundo. Entonces, eso es lo que hace que el desarrollo de esta tecnología sea más costoso. Es importante que cuando yo tengo un paciente con una enfermedad huérfana, hemos hablado de las dificultades, hemos hablado de que es importante la intervención temprana y el diagnóstico, pero resulta que el buen manejo y los resultados del paciente no dependen solamente que el médico diagnostique a tiempo, sino de muchos más, digamos que actores en el sistema. Entonces tenemos al paciente, obviamente a la familia. La familia es fundamental en el manejo de las enfermedades huérfanas. Es importante porque sin el apoyo de la familia, muchos de estos pacientes tienen discapacidad, no logramos llegar a una atención adecuada. El paciente puede tener todas las indicaciones del médico, todas las fórmulas, todas las terapias, pero si no tiene un apoyo de la familia que lo lleve a la terapia, que pueda llevarlo al tratamiento o que pueda ir a todas las citas, y esto pues obviamente implica prácticamente una persona dedicada para la atención de este paciente, y pues allí puede ser un punto de quiebre para el manejo del paciente. Pero también tenemos, pues obviamente, todo el cuerpo médico que debe tener toda la formación y el conocimiento de la enfermedad para hacer un buen tratamiento, todo el apoyo de las sociedades científicas, el sistema de salud para poder lograr que esos
tratamientos indicados, terapias y manejo multidisciplinario se pueda llevar a cabo en el paciente. Las asociaciones de pacientes son fundamentales, han sido fundamentales en el mundo, en el desarrollo de lo que han sido las enfermedades huérfanas y la legislación de las mismas. Los laboratorios farmacéuticos, tanto para el desarrollo de los medicamentos como pues para el apoyo pues para la investigación, la sociedad, porque los pacientes pues no son personas aisladas, vivimos en una sociedad donde el paciente también tiene derecho a una educación, a una integración social, una integración laboral. Entonces, al final es una gran cantidad de componentes adicionales para que el manejo de un paciente con una enfermedad huérfana sea adecuado. Para terminar, vamos a hacer algunas conclusiones importantes de lo que es enfermedades huérfanas. Entonces, una enfermedad huérfana, en términos generales, es una enfermedad de baja prevalencia. Una medida mundial de qué tantos pacientes con enfermedades huérfanas hay son 40 casos por 100.000 personas, para una prevalencia de 1 por cada 2.500 personas. En Colombia, tengan en cuenta que la definición es diferente y es que sea menos de 1 por cada 5.000 personas, que sean enfermedades crónicamente debilitantes y que amenazan la vida. La etiología es muy diversa, solamente 40% tienen un origen genético. La mayoría de las causas de las enfermedades huérfanas, pues no las conocemos, están en estudio. El diagnóstico también es un reto, sobre todo el principal reto en el diagnóstico es que sea oportuno, y ustedes ya vieron que no depende solamente que la cita no esté a tiempo, que no le hagan los laboratorios, o que el médico no conozca la enfermedad, sino que depende de muchos factores del tipo de enfermedad, en qué momento inicia, cuando viene el paciente, qué síntomas tiene, que el compromiso a veces es inespecífico inicialmente, que no es tan fácil llegar. Entonces, para el diagnóstico hay un reto muy grande, pero el reto principal pues es que hagamos un diagnóstico oportuno. El tratamiento para la mayoría de las enfermedades huérfanas es un tratamiento del síntoma, es decir, de lo que el paciente presenta. Entonces, el paciente tiene retraso en el desarrollo, pues el tratamiento va a ser terapias. Si el paciente sufre de desnutrición, entonces apoyo con el manejo nutricional. Para pocas enfermedades existe un tratamiento específico para la enfermedad, pero pues existen para algunas de ellas y hay que tenerlo presente para aquellos pacientes que se benefician de estos tratamientos. El pronóstico, que es la calidad de vida del paciente y su familia, pues está directamente relacionado con que el diagnóstico sea oportuno, un tratamiento precoz y pues que no hayan complicaciones. Los retos, pues necesitamos como país en general un trabajo interdisciplinario si queremos hacer la diferencia y cambiar y mejorar la calidad de vida de los pacientes y de las familias. Esta era mi charla, lo que quería compartir con ustedes en cuanto a enfermedades huérfanas, que es un panorama bastante amplio y que tiene muchos tópicos que no solamente son la parte de salud, estamos hablando de la integración del paciente, de la educación, de la integración laboral, del apoyo de la familia, del médico, del gobierno, de las asociaciones de pacientes, de la industria farmacéutica, de la comunidad científica, las universidades, del laboratorio clínico. Es decir, hay una gran cantidad de actores alrededor de lo que es una enfermedad huérfana, y de cada enfermedad un reto importante. Son enfermedades multisistémicas, síntomas inespecíficos, pasan mucho tiempo, tal vez antes de la enfermedad manifestarse o tener un síntoma claro que oriente al médico. Las pruebas diagnósticas, muchas están disponibles en nuestro país, pero a veces es que la enfermedad no tiene una prueba diagnóstica específica, lo que hace difícil el diagnóstico. Es decir, allí como en la imagen, hablamos algo de lo que vemos en la superficie, es decir, lo que se ve del iceberg allí, es un pequeño porcentaje de lo que realmente en profundidad hay, y es muchas cosas por conocer, por descubrir, por todavía ir
digamos que mejorando dentro de lo que ya tenemos, porque hemos avanzado mucho en enfermedades huérfanas, nos falta mucho, pero la idea en general de aquellos que trabajamos en enfermedades huérfanas es poder contribuir para que todos los pacientes y sus familias tengan una mejor calidad de vida. Ya para terminar, los dejo con esta frase: la salud no lo es todo, pero sin ella lo demás no es nada. Con mucho gusto, a disposición está mi correo. Ustedes pueden comunicarse conmigo si tienen alguna duda y puedo ayudarlos en este transcurrir de lo que son las enfermedades huérfanas. Muchas gracias.